Muy bien, damos la bienvenida a los hermanos que en esta mañana se van a conectar y también, por supuesto, a la iglesia local que está en esta mañana. Voy a invitarle entonces, hermanos, nuevamente para que vaya conmigo a Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 24. Hermanos amados, el título del mensaje, para que usted lo anote, es este: Ministros fieles de Cristo. Vamos a ver, hermanos, la primera parte de un hombre y lo que evidentemente el apóstol Pablo habla de él, Timoteo. Ministros fieles de Cristo. Y esta es la primera parte y vamos a estar viendo tan solo, hermano, un panorama realmente muy general de Timoteo. Vamos a leer entonces, hermanos, para que oremos. Dice el versículo 19, hermanos, allí en Filipenses capítulo 2, dice el apóstol Pablo, por supuesto el escritor de esta carta: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y mire el versículo 24: y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Amada iglesia, incline su rostro, por favor, y oremos y pidámosle al Señor que en verdad, mis amados hermanos, nos guíe y que podamos en esta mañana arrepentirnos, si así debemos hacerlo, cambiar algunas conductas y seguir viviendo para el Señor. Maravilloso y buen Señor, en esta mañana, Padre, estamos tan agradecidos por el privilegio, Señor, de tener un día más para celebrar el día tuyo, Señor. Pero no solamente eso, Señor, sino también para compartir con nuestros hermanos la palabra, la cena del Señor. Oh, mi Dios, qué maravilloso es hacer todo bíblicamente. Estamos tan agradecidos, Señor, porque sabemos de antemano que tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, a ser bendecidos, a ser guiados y a ser confrontados en el nombre del Señor. Hermanos, el apóstol Pablo escribe una de las más gloriosas cartas, esta, Filipenses. Cuando usted estudia o cuando estudiamos Filipenses, hermanos, nos damos cuenta de tantas cosas que debemos entender en primer lugar que esta carta no es doctrinal, hermanos, aunque a medida de que vamos avanzando a través de los versículos vemos, bueno, que hay algunas doctrinas. Esta carta, mis hermanos, cuando usted la estudia, usted se va a dar cuenta que es una carta más de ánimo, más de amor, más de esperanza. ¿Para quién? Para la iglesia que estaba allí en Filipos, hermanos. Por eso, mis hermanos, tenemos que ser muy claros cuando estudiamos las diferentes cartas. Por ejemplo, la carta a los Romanos es una carta que está llena de diferentes doctrinas y doctrinas fundamentales para nosotros. Un día que Dios nos permita estudiarla, usted se va a dar cuenta. Entonces, hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo, en primer lugar, llama a que la iglesia de los filipenses vivan en unidad. Pero ¿en una unidad de qué o de quién? De Cristo, hermanos. Porque recordemos que nuestras vidas siempre estarán permeadas en el Señor. O sea, es incoherente, hermano, decir entonces que yo soy creyente, pero que mi vida no está permeada por el Señor. O sea, entonces la pregunta sería, ¿a qué estamos jugando? Decimos que Cristo es nuestra vida, pero realmente no lo es.
El apóstol Pablo, además de esto, hermanos amados, coloca o muestra a Cristo, y quiero que usted se acuerde, como ejemplo de obediencia, ejemplo de humildad, ejemplo de sacrificio, ejemplo de servicio a través de la humillación que él tuvo y de la glorificación a través, hermano, de esa victoria que obtuvo en la cruz por su iglesia, por su pueblo. A continuación, el apóstol Pablo, hermano, llama a esta iglesia categóricamente a que modelen, a que muestren a Cristo a través de la salvación que les fue otorgada por gracia. Y hermanos, aquí debo volver a recordarle a usted, la salvación que usted tiene y la que yo tengo, no la tenemos, y valga la redundancia, por nuestros méritos propios, hermanos. Es decir, usted no hizo nada, y yo mucho menos hice algo para que el Señor nos diera esta salvación. Fue por gracia. Así a Él le plació. Así Él lo decretó, hermanos. Pero esta salvación entonces, la cual Pablo les predica a estos hermanos y se las muestra, no es para que esta audiencia en primer lugar se gloriara. No, hermanos. Por eso anteriormente él muestra a Cristo como un modelo de obediencia, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nosotros imitemos al Señor. Como un modelo de humildad. ¿Para qué? Para que nosotros, amados hermanos, seamos humildes. Y bueno, quiero decir esto muy respetuosamente, en términos por supuesto muy generales. Pero hermanos, a veces cuánta humildad nos falta. Cuántas cosas nos faltan modelar. Después el apóstol Pablo le dice a este pueblo que no murmuren y que no contiendan en contra del Señor en su perfecta voluntad. Hermanos, lo que el Señor ya ha decretado ha de suceder. Punto. Así nos molesta, hermanos. Pero recuerde algo, todo lo que el Señor permite es porque a Él le place, porque nos ama, hermanos, y porque nos ayuda a nuestro bien. A veces, hermanos, debemos entender que el Señor, a todas las preguntas que hacemos, Él nos da una respuesta. He escuchado a hermanos intrépidos decir, el Señor no me ha respondido. Acá estoy sentado esperando que Él me responda esta petición. Ojo, el Señor a unas preguntas o algunas oraciones responderá sí, pero a otras Él responderá no. ¿Y quiénes somos nosotros entonces para decirle al Señor, es que tienes que hacerlo? Es que, Señor, si no lo haces, entonces no vuelvo más a la iglesia. Perdón, hermanos. Eso es ignorancia. Eso es un atrevimiento. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. De allí el apóstol Pablo hace un llamado, y estoy tan solo en la introducción, hermanos, hace un llamado a que la iglesia, que era esta primera audiencia, los filipenses y nosotros, hermanos, como su segunda audiencia, el apóstol Pablo nos llama a ser luminares gozosos. ¿Se acuerda usted? En medio, hermanos amados, de esta generación maligna y perversa. Porque la generación que estamos viviendo actualmente es así. Es maligna, es muy mala y es perversa. Las redes sociales están atrapando a los creyentes, hermanos. Creyentes que duran todo el día en un aparato pequeño, buscando lo que más llama la atención para ellos, estar satisfechos en su carnalidad. Pero nosotros, hermanos, estamos llamados precisamente a ser luminares. Tú, amado hermano, y tú, amada hermana, y yo somos luminares en medio de esta generación maligna y perversa. Permítame hacerle 3 preguntas. Pero estas preguntas, hermanos, es para que las meditemos en este momento. La primera, ¿estamos afirmando esto en nuestras vidas? ¿Qué? ¿Ser luminares? Es decir, ¿tú eres un luminar donde quiera que vayas? ¿O eres también oscuridad?
con los que ya son oscuridad? Segunda pregunta, hermanos. ¿Somos luminares gozosos? Una cosa es ser luz, amén, pero otra cosa muy diferente, ser luz, pero teniendo el gozo del Señor. ¿Sí me hago entender, hermanos? Ese gozo que solamente Cristo puede darnos. El mundo nos da un gozo, pero es un gozo efímero. Pero el gozo que da Cristo es para siempre, hermanos. Permítame poner este ejemplo. Viene, hermanos, una lucha intensa en nuestra vida. Si tú estás llena o lleno del gozo del Señor, vas a pasar esa prueba de una manera maravillosa. Y mira la tercera pregunta. ¿Estamos marcando la diferencia, hermanos? ¿Estamos marcando la diferencia? Nosotros decimos, y yo he escuchado a algunos de ustedes que dicen, yo soy reformado, yo soy bautista. Gloria a Dios por eso. Pero eso está siendo realmente mella en el corazón de tu familia, hermanos, porque si no está siendo así, debemos revisarnos. Porque usted puede estar en la mejor doctrina, pero si no la vive, ¿de qué te sirve? ¿Sí o no, hermanos? Pues, ¿de qué me sirve tener un conocimiento tan amplio cuando mis familiares yo sé que se están perdiendo? Hermanos amados, el apóstol Pablo, como lo estudiamos hace 15 días, ¿cómo se muestra él? Como un ministro fiel, ¿se acuerdan? Como un ministro fiel. Pero él no lo hace para vanagloriarse, para decir, oh, véanme a mí cuánto sé, o véanme a mí todo el conocimiento que Dios me ha dado. No, él lo hace por dos motivos. Primero, para que el Señor lo vea como testimonio. Y segundo, ahora sí, para hacer testimonio de amor a sus hermanos en la región o en la ciudad de Filipos. Vean conmigo, hermanos, Filipenses 2:17. Y les recuerdo nuevamente que tan solo, hermano, estoy en la introducción. Ya entraremos y avanzaremos. Filipenses 2:17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, ¿qué dice Pablo? Me gozo y regocijo con todos vosotros. Amados hermanos, el apóstol Pablo, si debía morir, él lo iba a hacer. Eso no había problema. Pero el apóstol Pablo tenía que dejar marcada su posición. ¿Cuál era la posición de Pablo? Hermanos, si debo morir por amor a Cristo y por amor a ustedes, lo voy a hacer. No hay problema. Pero hoy en día, mis hermanos, ¿qué sucede? Que nadie da algo gratuitamente, hermanos. Ok, voy a hacer esto, pero si tú también haces esto. Eso no es amor sacrificial. El amor sacrificial es esto que Pablo nos está mostrando. Si debo morir, yo lo voy a hacer. Por el hermano José, por Paola, no hay problema, pero lo voy a hacer. Muy bien, hermanos. El día de hoy entonces, y por 4 semanas, voy a ocuparme, si el Señor me da la vida, por supuesto, si el Señor me da la salud y las fuerzas, y voy a hablarle a usted de 2 ministros, pero no de cualquier ministro, 2 ministros calificados y cualificados por la Sagrada Escritura, no solamente por Pablo, sino por el Señor. El primero de ellos, hermano, y ya usted puede iniciar sus apuntes, Timoteo. Ese es el primero. Vamos a iniciar hoy por él. Y Dios mediante continuaremos en una segunda oportunidad o en una segunda parte. Pero también estaremos hablando de Epafrodito, hermanos. Un ministro del Señor. Un hombre del cual poco se predica. Un siervo del Señor que estuvo a punto de morir, pero que fue en obediencia porque Pablo le envió a donde estaban los hermanos. Un hombre que fue de Filipos hasta Roma solamente para llevar un encargo a Pablo. Oh, hermanos, yo espero en el Señor, y esta es mi motivación con la cual, hermano, preparé este sermón, que usted y yo entendamos que debemos ser ministros calificados por el Señor, que debemos ser verdaderamente ministros, hermanos, que sirvan al Señor, que busquen al Señor y que al final le den la gloria al Señor. Nada más, hermanos. Hermanos amados,
voy a pedirle el favor a usted que use en esta mañana una regla práctica de interpretación llamada la Biblia vivencial. Así se le conoce, la Biblia vivencial. Esa es una regla que usa la hermenéutica, por supuesto, para hacer una buena interpretación. La pregunta entonces, pastor, ¿en qué consiste esta regla? Présteme toda su atención. Mientras que yo voy predicando, mientras que vamos leyendo la escritura, lo que usted va a hacer, hermano, es imaginarse en su mente lo que estaba sucediendo. Es decir, usted va a hacer una ilustración mental de todo lo que Pablo iba narrando, de quién era Timoteo. Esto nos va a ayudar, hermanos, a no salirnos del texto, y nos va a ayudar, además de esto, hermanos, a hacer una enseñanza clara. Entonces, hermano, en esta mañana usemos esa regla, y mientras que yo voy predicando, usted imagínese a Pablo en una cárcel escribiéndole esta carta a la iglesia, pero dentro de esa carta el apóstol Pablo está hablando de un ministro fiel llamado Timoteo. Amados hermanos, 2 puntos el día de hoy solamente. El primero, ¿quién era Timoteo? Debemos iniciar por ahí. ¿Quién era Timoteo? Y lo que voy a hacer en esta mañana, hermanos, simplemente es dar un panorama general. No voy a hacer una enseñanza trayendo toda la biografía, porque no lo voy a hacer. Voy a sujetarme al texto, pero sí quiero hablar un poco de Timoteo, usando quizás 2 o 3 versículos. Y el punto número 2, hermanos, es este: Timoteo, un ministro único y con el mismo ánimo de su maestro. Timoteo, un ministro único y con el mismo ánimo de su maestro. Y usted va a encontrar este segundo punto en Filipenses 2, 19 y 20. Veremos también, hermanos, conclusiones, por supuesto, y aplicaciones. Hermano, quiero preguntarle, ¿usted está listo en esta mañana? ¿Está preparado, hermanos? Muy bien. Entonces, hermanos, no hemos orado todavía, ¿cierto, hermanos? No hemos orado. Entonces, oremos, hermanos, y presentemos entonces esta enseñanza junto con los hermanos que se conectan. Señor, de la manera más sencilla y respetuosa, venimos ante ti y te pedimos que este sermón bendiga nuestras vidas. Amén. Hermanos, ¿quién era Timoteo? ¿Quién era? Para entender quién era Timoteo, o para entender mejor de quién Pablo está hablando en estos versículos, es necesario puntualizar algunas cosas de su hijo en la fe, Timoteo. En primera medida, hermanos, Timoteo fue un joven entrenado bajo la educación judía. Eso es lo primero que usted tiene que notar aquí. El joven pastor de la carta 1 y 2 a Timoteo fue un joven entrenado bajo la educación judía. ¿Cómo, hermanos? Bueno, aquí entran las hermosas hermanas, las que son madres, las que son abuelas, gracias a su madre Loida, y gracias también a su abuela Eunice. Hermanos, permítanme decir esto. Vea, gloria a Dios por usted, querida hermana, que es madre, o por usted, querida abuela, si le está enseñando a su hijo o a su nieto la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque aunque su hijo o su hija o su nieto o su nieta quieran un día descarriarse, el Señor les va a guardar y los traerá nuevamente. Por supuesto, si son llamados a salvación. Pero, hermanos, el predicarle la palabra a nuestros hijos diariamente es una bendición. Un día usted va a tener una recompensa. Usted que no tiene hijos, el día que los tenga, apenas su bebé nazca, o si puede antes, estando en el vientre, predíquele el Evangelio. Predíquele el Evangelio. Acompáñeme a 2 de Timoteo 3:15, hermanos. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y si usted sabe que su hijo está descarriado
o está a punto de descarriarse, siga orando por él. Siga orando. El Señor está actuando. Segunda de Timoteo, hermanos, capítulo 3, versículo 15, estamos viendo quién era Timoteo. Dice, y que desde la niñez has sabido que, mis hermanos, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién conocía desde pequeño el Antiguo Testamento? Timoteo. ¿Pero gracias a quién? ¿Al papá? No. Gracias a la mamá. Gracias a su abuelita. Ahora, hermanos, tenga usted cuidado con este versículo hacer una nueva doctrina. No, entonces son las mujeres. Si se da cuenta que los hombres no. No. De eso no habla el texto. Acá Pablo está exaltando el trabajo tan glorioso que hizo Loida e Eunice. Acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Esto, hermanos, ¿para qué nos va a servir? Para ver, no solamente hoy, sino la siguiente entrega, a Timoteo como el ministro fiel del Señor. Miren lo que dice: trayendo a la memoria la fe, no que, hermanos, no fingida, no hipócrita, dice ahí, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y dice Pablo, y estoy seguro que en ti también. Pero ¿por qué Pablo tenía la seguridad? Porque sabía que le habían predicado bien la palabra, que lo habían formado bien. Sigamos leyendo, hermanos. Hasta allí nomás, hermano. Ahora, hermanos, ¿quién era su padre? El padre de Timoteo era un hombre griego, ausente por alguna razón. Y, por supuesto, la Biblia, pues, realmente no se toma el tiempo para explicar quién era, o por qué se fue, o por qué no estaba al lado. No. Realmente eso la Escritura no lo hace. He aquí, hermanos, vuelvo y repito la importancia de que usted nutra a sus hijos con las Sagradas Escrituras. Así ya estén grandes, así ya estén casados, sígalos nutriendo, hermanos. Sígales hablando del Señor. ¿Me está comprendiendo, hermano? Todos los días. Ahora, hermanos, ¿cuál es el mejor ejemplo? Que sus hijos apenas se levanten, lo vean a usted de rodillas, orando y leyendo la palabra. Eso es un ejemplo maravilloso. Miren lo segundo, hermanos. Durante el intervalo aproximadamente de 7 años, un poco más quizás o un poco menos, y el segundo viaje de Pablo, Timoteo creció en madurez en su carácter, aunque él era joven, hermanos, porque Timoteo era muy joven. Él creció, él maduró, no como los jóvenes de hoy en día, o las personas que tienen 50 años y se creen niños, o piensan como niños. No, esos no. Estamos hablando de un hombre fiel. Por eso el título, ministros fieles de Cristo. Ahora, hermanos, como este joven fue tan maduro, en consecuencia, ¿sabe qué sucedió? El Señor le llamó al ministerio. Porque, hermanos, debemos también acotar y decir lo siguiente: Dios también llama a jóvenes solteros al ministerio, pero no a cualquier joven, sino hombres dotados por el Señor, hombres que sepan enseñar, jóvenes que tengan un llamado, jóvenes que se estén preparando. Y este hombre sí que lo hacía. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo ruega a Timoteo para que él se quede en Éfeso, cuando él iba camino a Macedonia. Él le dice: Timoteo, te ruego que te quedes en Éfeso,
Pero ¿cuál era el propósito entonces, hermanos, de que Pablo quería que este joven se quedara allí en Éfeso? Bueno, reprender a algunos para que no enseñasen otra doctrina. Pablo ya había dejado doctrinas establecidas. Él se estaba dando cuenta de que en Éfeso se estaban levantando judíos cristianos. Y él le dice, ok, te ruego, Timoteo, por lo que más quieras, quédate aquí y por favor reprende a esos que están torciendo la verdad del Evangelio. Primera de Timoteo 1:3, mire lo que dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen, ¿qué, hermanos? Diferente doctrina. Miren lo tercero, hermanos, y estoy hablando específicamente de Timoteo, y no estoy trayendo una biografía, esto no es una biografía. Yo creo, hermanos, que nos bastaría mucho tiempo realmente para hablar de Timoteo, haciendo una biografía. Timoteo, hermanos, fue una gran ayuda para su maestro Pablo. Pero ¿sabe por qué Pablo amaba tanto a Timoteo? Porque Timoteo era fiel al Señor, era fiel a sus principios y era fiel a su maestro Pablo. Y muchos hermanos quieren púlpito, pero no quieren ser fieles a aquellos que el Señor, por su providencia divina, les permitió poder venir a servir. Timoteo estuvo con Pablo en las buenas y en las dificultades, hermanos. Timoteo fue un obrero aprobado. Timoteo fue un soldado de Jesucristo. Timoteo testificó de Cristo aún en medio de su aflicción, de su enfermedad, de su crisis y de cualquier otra cosa que Timoteo pudiese estar viviendo. Timoteo, hermanos amados, era realmente un Timoteo. Timoteo era realmente un hombre que estaba en las buenas y en las malas con Pablo. Oh, hermanos, cuánto anhelamos los pastores que el Señor coloque a nuestro lado Timoteos, para que amen la obra del Señor, para que prediquen a Cristo, para que reprendan a aquellos que tuercen la Escritura. Amados hermanos, este es un muy breve resumen, hermanos, pero muy breve resumen de un hombre llamado Timoteo, un joven que sirvió al Señor, un joven, hermano, que no menoscabó ni su tiempo, ni desperdició su vida, sino que cuando usted se da cuenta por allí, en el libro de Hechos, capítulo 16, cuando Pablo se lo lleva, se va a dar cuenta usted, a medida de que va leyendo, de que fue un hombre realmente con un carácter serio, con un carácter probado. No como hoy en día, aquellos teólogos de Facebook o de la internet que quieren estar predicando, pero ni siquiera, hermanos, se someten a una iglesia. Pero gloria a Dios por aquellos que van haciendo un camino. Gloria a Dios por esos, hermanos, porque el Señor sabrá a ellos recompensarles. Amados hermanos, vamos a entrar al segundo punto, hermanos, y aquí me voy a detener un poquito más, hermanos. Y el segundo punto es este: Timoteo, hermanos, un ministro único. Subraye esa palabra allí en su cuadernillo, en su cuaderno. Un ministro único. Como Timoteo, no habían dos. Y con el mismo ánimo de su maestro. Vuelvo y le repito: Timoteo, un ministro único y con el mismo ánimo de su maestro. Hermanos, lea conmigo Filipenses 2. Vamos a leer el versículo 19 y vamos a leer el versículo 20, pero el versículo 20 lo leeremos solamente hasta la primera coma, o sea, la parte A. Dice el Señor: espero, o sea, dice Pablo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto ¿a quién, hermanos? A Timoteo. Ahora, permítanme, me adelanto, finalmente Timoteo no fue, porque algo sucedió. Pero bueno,
para que usted vaya entendiendo cómo Pablo, al primero que puso sus ojos fue en Timoteo. Espero del Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Mire el versículo 20, la primera parte: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Pues a ninguno, o sea, no había otro que Pablo mirara del mismo ánimo. Hermanos, recordemos que Filipo o Filipos fue el primer lugar de Europa donde el apóstol Pablo predicó formalmente el evangelio del Señor Jesucristo, y allí en Filipo estableció una iglesia. Allí en Hechos capítulo 16, no lo busques, simplemente anótelo allí, desde el versículo 11 hasta el versículo 40, que bueno que usted lo pueda leer, podemos ver, o por lo menos yo pude ver esto, yo pude ver allí la línea de tiempo del apóstol Pablo para llegar a Filipo. Es decir, tuvo que Pablo vivir muchas cosas desde el versículo 11, usted se va a dar cuenta, hasta el versículo 40, para que por fin Pablo llegara a Filipo. En la iglesia que Pablo allí estableció, ¿sabe quién se encontraba? Lidia, la vendedora de púrpura. Pero no solamente estaba Lidia, también estaba su familia. Allí, en esa primera iglesia que el apóstol Pablo plantó, allí estaba ella. Pero no solamente estaba ella, sino que también estaba el carcelero, ¿se acuerda usted? El carcelero, junto a su familia. Ahora, hermanos, quiero llevarlo a que entienda esto. El apóstol Pablo llevó a Timoteo, y Timoteo fue un hombre que también fue probado, y un ministro de Dios verdadero debe ser probado. Un verdadero ministro es aquel que si se equivoca, reconoce, que si falla, pide perdón. Ese es un verdadero ministro. El verdadero ministro de Dios no es aquel, hermanos, que tiene un gran conocimiento, que tiene 50,000 personas, que tiene un carro de lujo, que tiene guardaespaldas. Eso no es un ministro de Dios. Un ministro de Dios debe ser la persona más humilde, la persona más sencilla. Un ministro de Dios debe ser como Pablo y como Timoteo, hermanos, que predicaron en todo lugar la palabra, sin importar quién les humillase. Porque usted lo puede ver allí en el capítulo 16 del libro de Hechos, a partir del versículo 11. Permítame, hermano, leer junto con usted un versículo paralelo. Vaya a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ahora, hermanos, no sabemos, Lidia, tampoco sabemos el carcelero, ellos en qué servían, pero ellos estaban allí sirviendo al Señor. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esto nos lleva a entender que Pablo, hermanos, evidentemente fue ¿a dónde? A Filipos. Él estuvo allí en Filipos. Y Hechos 16, por supuesto, nos lleva a ese momento. Pero lo que yo quiero resaltar en este versículo, hermano, es la obediencia de estos hermanos cuando el apóstol Pablo estaba allí. ¿Cómo eran estos hermanos? Obedientes. Pero ahora que Pablo está en la cárcel, ¿qué es lo que pide Pablo? Que sean más obedientes. ¿Cierto? Ahí lo dice el texto. Y hermanos amados, este hombre llamado Timoteo, sí que sabía ser obediente, hermanos. Pablo, desde una cárcel en Roma, entonces les escribe a sus hermanos, a los cuales no podía ver. No los podía ver porque estaba muy lejos. Hermano, permítame hacerle la pregunta. ¿Estamos usando la Biblia vivencial, hermanos? Usted está allí como
como pensando lo que hacía Pablo, hermanos. ¿Está haciéndose una ilustración? Okay. Muy bien, hermano. Ahora, Pablo está en la cárcel. Pablo no puede verlos a ellos, pero ¿sabe qué hace Pablo? Él les informa algo. ¿Qué les informa? Que les iba a enviar a Timoteo. Ya que él necesitaba, Pablo, conocer de primera mano cómo estaban ellos en sus diferentes áreas, especialmente, hermanos, la eclesiástica. ¿Sabe yo qué veo aquí, hermanos? Y me gustaría que usted también viera eso. El amor de un verdadero pastor por la iglesia. Cuando el apóstol Pablo le dice, les voy a enviar a Timoteo porque quiero saber cómo están ustedes. El apóstol Pablo en la cárcel estaba sufriendo. El apóstol Pablo no la estaba pasando bien, porque él no sabía cómo estaban los hermanos. Claro, él había establecido la iglesia. Él había predicado a esta mujer llamada Lidia. El Señor abrió su corazón. Ella estaba en la iglesia de Filipo. También al carcelero que se iba a suicidar. Pero él quizás por mucho tiempo no sabía cómo estaba esta iglesia. Hermanos, el buen pastor ama verdaderamente y a veces, hermano, en silencio. El buen pastor. El apóstol Pablo tenía su confianza puesta en el Señor, pero no solamente en el Señor, sino en el Evangelio. Miren lo que dice el versículo 19 en su primera parte. Espero en el Señor Jesús. ¿Sabe esto qué significa, hermanos? Que la confianza de Pablo, ¿en quién estaba? En Cristo. Él no dice, bueno, yo le puedo enviar a Timoteo, él es un hombre chévere. No, él dice, espero. Este espero es confío o descanso en el Señor Jesús. Hermanos, el Evangelio del Señor Jesucristo, escúcheme, debe permear, vuelvo y repito, nuestra vida en medio de cualquier dificultad. El Evangelio, hermanos. Vuelvo y le repito a usted, el apóstol Pablo no tenía su confianza en el momento, porque si fuese así, pues moriría en el intento, porque estaba en una cárcel. El apóstol Pablo tenía su confianza puesta en Cristo. No había problema si estaba en una cárcel. No había problema si él moriría. Él no tendría problema de eso. El único anhelo de Pablo era conocer cómo estaban sus ovejas. Solamente eso. No más, hermanos. No era pedirles dinero. Solamente saber cómo estaban sus ovejas. Siga leyendo el texto allí en el versículo 19. Después de que Pablo dice, espero en el Señor Jesús, que sigue diciendo, enviaros pronto. Es decir, con prontitud, con rapidez, o lo más pronto que me sea posible. ¿A quién, hermanos? A Timoteo. A Timoteo. Y es aquí, hermanos, donde dijo mi hermano amado, debemos hacerle al texto una pregunta. Y la pregunta, hermanos, coherente y santa es esta. ¿Para qué quería enviar Pablo a Timoteo allí? ¿Para qué lo quería enviar? ¿Cierto? Esa es una pregunta legal. Y la respuesta, hermanos, es esta. Para que Pablo tuviera tranquilidad, para que Pablo tuviera consuelo en medio de su encarcelamiento al saber que los hermanos en Filipo estaban bien. Recuerde usted, hermanos, y conforme a Filipenses 1:1, la parte A, que el apóstol Pablo dice, Pablo y Timoteo. Ahí se estaban los dos presentando. Hermanos, mire, yo creo que no hay mayor gratificación de que un pastor conozca el estado de su oveja. Por eso, hermanos, que uno como pastor pregunta y uno se preocupa. Hermano, ¿por qué no vienes? Hermano, no te vi anoche, no te vi ayer. Bueno, hay hermanos que gracias a Dios contestan, no, por esto, por aquello, pero otros no hablan ni dándole las palabras, hermano. Bueno,
El apóstol Pablo quería estar tranquilo, quizás antes de su muerte. Quería saber cómo estaban esos hermanos allí. Ahora, hermanos, ¿por qué? Y esta es una segunda pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo envía a Timoteo? ¿Y por qué no envía a otra persona, cierto? Podríamos preguntar eso. Claro, porque aunque el apóstol Pablo se le era permitido en ese primer encarcelamiento que las personas lo visitaran, ¿por qué entonces Pablo envía a Timoteo? Bueno, hermanos, la respuesta es muy sencilla, por dos razones de peso. Y la primera razón, pues la encontramos en el versículo 21, hermanos. Léalo conmigo. Versículo 21. Versículo 20, disculpen. Versículo 20, solamente la primera parte. Pues a ninguno tengo, del mismo que hermanos, ánimo. Y es evidente, hermano, de que usted no le va a dar la confianza a una persona que no piense o no crea como usted lo hace. ¿Sí o no, hermano? Creo que usted no lo va a hacer. Timoteo era el único que tenía ese mismo ánimo. Y esa es la primera razón. Timoteo era el único que tenía ese mismo ánimo. Hermano, la palabra ánimo en el griego, ¿sabe qué significa? Significa consuelo. Significa deseo. El apóstol Pablo, ¿qué quería saber? ¿Cómo estaban estos hermanos en Filipo? No más. Pablo no iba a enviar a Timoteo a pedirles dinero. No. Ahora, hermanos, esto nos debe llevar a la siguiente reflexión. Escúcheme. ¿Es esta nuestra posición en el Evangelio con nuestros hermanos? ¿Cómo así, pastor? No entiendo. Bueno, permítame preguntarle de otra forma. ¿Conocer el estado de otros hermanos es solamente la labor del pastor? No, hermanos. No. También es su labor. Los miembros deben tener esta particularidad. ¿Cuál? Conocer, llamar, preguntar, visitar cómo está el hermano en diferentes áreas. Yo no puedo, hermanos, entonces decir, bueno, yo creo que la hermana Michelle está bien, yo creo. ¿Por qué? No, mire que colocó una foto en una de sus redes sociales y la vi bien. Ah, pues está, pero vean, chévere. Hasta la vi comiendo empanada. Simplemente, hermano, es un ejemplo, ¿no? Porque yo no he visto a esa hermana. Sí, claro. No haga usted el cuadro de la hermana comiendo empanada, ¿no? No, simplemente, hermano, es un ejemplo. Entonces, hermano, para yo conocer realmente cómo está la hermana o el hermano, ¿qué debo hacer? Llamarlo, ¿cierto? Ponerle un mensaje. Hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van las cosas? ¿Necesita usted algo de mí? Usted se da cuenta que siempre yo coloco allí al final, si usted considera que necesita algo de parte de nosotros, estamos para servirle. Debemos estar dispuestos, hermanos, a servir a nuestros hermanos. ¿En qué? En todo, hermano. No solamente en lo que nosotros convengamos que nos parece bien. Si un hermano a ti te llama a las 2 de la mañana, ¿le contestas, hermano? ¿O le contestas, uy, tan tarde, hermano, y respete? Esa falta de respeto. ¿Mi esposo está durmiendo? No, hermanos. Hermana, qué bendición. Ahora, si un hermano llama a esa hora, porque algo necesita urgentemente. Sí, es porque algo está pasando, hermano. Hermanos amados, el primer argumento de Pablo es, Timoteo era el único que tenía ese mismo ánimo. Ahora, en el mismo versículo 20, miren la parte B. Timoteo tenía un interés sincero. ¿Sí lo vio usted allí? ¿Por quién? Por los filipenses, muy bien. El interés del joven pastor de Éfeso no era un mero sentimentalismo, no, era algo verdadero. ¿Y sabe por qué era algo verdadero, hermano? Póngame cuidado, porque fue enseñado por su maestro. No era una emoción efímera, un día sí, al otro día no. Timoteo realmente estaba también preocupado, hermanos, por lo que estaban viviendo estos hermanos. Ahora, usted no puede olvidar el contexto histórico de esta carta. Los filipenses también eran perseguidos por su fe.
Cuando usted estudia a los filipenses, usted se va a dar cuenta de que en un momento ellos también fueron perseguidos por su fe. Primera de Corintios 16:10. Mire lo que el apóstol Pablo habla de Timoteo. Y mire con la propiedad y con la magnificencia en Cristo que lo muestra. Primera de Corintios 16:10. Dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace que, hermanos, la obra del Señor así como yo. Qué tremendo, ¿cierto? Poder decir de un hermano, por ejemplo, el hermano escribe, no, hágame el favor, usted allí en Barranquilla, Cartagena, donde sea, reciba al hermano. ¿Y por qué tengo que recibirlo? Porque él también hace la obra del Señor como lo hago yo. Eso, hermano, habla bien de Timoteo, ¿cierto, hermanos? Muy bien. Además, hermanos, Timoteo era un joven pastor que siguió los consejos de Pablo. Una persona que vaya a entrar al ministerio, o una persona que esté en la iglesia local y que no permita que se le den consejos, uy, hermano, grave es la vaina. Debemos siempre estar listos y dispuestos a que nos aconsejen, hermanos. No, tranquilo, pastor, yo también sé más que usted. Bueno, hermano, Dios lo ayude entonces. Acompáñenme a 2 de Timoteo 3:10, hermanos. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Dice, pero tú has seguido, dice Pablo, ¿has seguido qué? Mi doctrina, es decir, mi enseñanza. Pero ¿qué más sigue diciendo? Conducta, propósito, fe, longanimidad. Estamos, hermano, en 2 de Timoteo 3:10. 2 de Timoteo 3:10. Longanimidad. ¿Qué sigue diciendo? Amor. Oh, qué importante es esto, hermanos. Y finalmente, paciencia. Ahora, yo le pregunto a usted hasta aquí. ¿Usted está viendo, o usted puede ver mejor, a Timoteo como un ministro fiel de Cristo? La respuesta es sí. ¿Por qué? Y es la primera parte, hermanos. Estos son tan solo, hermanos, la primera parte. ¿Por qué? Porque mire que su abuela y su madre lo criaron en el Señor, ¿cierto? Hermano, criar un hijo en el Señor es glorioso. Pero lo segundo, ¿quién lo tomó? Nada más ni nada menos que Pablo, hermanos. Imagínate tener un maestro como Pablo. Lo tomó Pablo, y ¿qué le enseñó Pablo? Todo lo que él sabía. Por eso acá dice, pero tú has seguido mi doctrina. No, o sea, no es lo que Pablo pensaba, no, sino la enseñanza que él tenía de Cristo. Mi conducta, cómo comportarse, mi propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Un buen pastor, un buen ministro del Evangelio le enseña a su iglesia, no solamente con el testimonio, sino en primer lugar con la palabra de Dios, hermanos. ¿Usted está de acuerdo, hermano? Hermanos amados, vamos a dejar hasta aquí entonces, hermanos. Pero si el Señor nos da vida, muy pronto continuaremos con la segunda parte, hermanos. Permítame dar algunas conclusiones finales entonces, hermanos. Quiero que usted me escuche las conclusiones y las aplicaciones, porque voy a hacer algunas preguntas, hermanos. Conclusiones finales, hermanos. Timoteo, escúcheme, Timoteo debe observarse no solo como un ejemplo digno de imitar. Esta es la primera conclusión. Timoteo debe observarse no solo como un ejemplo digno de imitar, sino como un ejemplo de un fiel ministro del Señor Jesucristo. Cuando usted hable de Timoteo, no diga, como he escuchado a muchos predicadores, el pastor joven, el pastor que le faltaba. No. Si él fue pastor, es porque tenía las cualificaciones. Debemos dejar eso claro, hermanos. No era solamente el jovencito que Pablo no vio a nadie más, entonces Pablo puso. No, hermanos. Por eso le ruega, por favor, vaya, por favor.
Hermanos, ¿cuánta falta hace tener en nuestras iglesias ministros? No solamente fieles a la enseñanza, sino también a sus maestros. Aquellos que un día se tomaron el tiempo de enseñar la palabra. ¿Cuánta falta nos hace ser, hermanos, enseñado en esto? A ser fieles, a respetar, a amar, a ser obedientes, hermanos. Miren lo segundo. Nosotros como ministros, es decir, ustedes y yo, porque esto nos incluye a todos, hermanos, como ministros del nuevo pacto, ¿qué debemos hacer? Modelar la obra perfecta de Cristo en nuestra vida. ¿Y delante de quién, pastor? Pues delante de los hermanos, ¿cierto? Porque al fin y al cabo nos vamos a encontrar con los hermanos, ¿o no, hermanos? ¿Usted con quién se va a encontrar en la eternidad? Pues con los hermanos, que también fueron fieles. Pero usted no debe modelar a Cristo para que su hermano lo observe, aunque lo van a hacer. No, no por eso, sino para que ellos puedan ver la condición diaria de nosotros. Solamente para eso. Y para que usted pueda mostrar a Cristo, hermanos. Mire, no hay otra cosa maravillosa que ver a una persona modelando a Cristo, en su humildad, en su entrega. Hermanos, cuando alguien vaya a su casa, y si es un hermano de la iglesia, desbórdese en amor. De verdad, mi hermano. No tomen mis consejos como en saco roto, así se dice, ¿no? Saco roto. No, hermanos, usted va a ser recompensado, hermano. La mejor comida, la mejor silla. Atiéndalo, venga, siente que quiere, que le provoca. Yo voy a tener el privilegio de atenderlos a ustedes el 25 de este mes. ¿Qué quiere? ¿Qué le provoca? ¿Quiere más? ¿No quiere más? Bueno, entonces venga, tranquilo. Vamos a atenderlos con mi familia, hermanos. Número 3, hermanos, entreguemos nuestra vida sacrificialmente a nuestros hermanos, sirviéndoles. Hermanos, sírvale a su hermano. Sirva a la iglesia. Llegue temprano. Pregunte qué hay que hacer, hermano. No solamente venga y se siente y se terminó la reunión y se va. No, ¿qué hay que hacer? Hay que limpiar las sillas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Amén, hermanos. Muy bien. Y como aplicaciones finales, hermanos, mire la primera. La vida de Timoteo debe llevarnos a meditar en nuestra propia conducta en Cristo. Vuelvo y le repito. La vida de Timoteo debe llevarnos a meditar en nuestra propia conducta en Cristo. ¿Cuál es mi conducta? ¿Mi conducta la de un ministro del Señor? Bueno, solamente usted lo sabe. Y voy a hacerle a usted, hermanos, 3 preguntas. Entonces, ¿cómo debo meditar? ¿Cómo? Porque ya dijimos que deberíamos meditar, ¿no? Pero ¿cómo? Miren las 3 preguntas. Primero, ¿cuál es nuestro comportamiento según el evangelio que predicamos o decidimos vivir? Vuelvo y le pregunto, ¿cuál es nuestro comportamiento según el evangelio que usted predica? Entonces usted dice, no, hermano, yo predico el evangelio del arrepentimiento. Ok, según lo que usted predica, ¿cuál es su comportamiento? ¿De un verdadero ministro de Dios? Porque si usted dice, arrepiéntase, le dirá usted a su mamita o a su abuelito o a su hermano, arrepiéntase, pero usted todavía sigue batallando con pecados ocultos que le da vergüenza decir, pues, ¿sí me hago entender, hermanos? Segundo, hermanos, ¿estamos realmente interesándonos por nuestros hermanos? Yo he escuchado aquí que ustedes y yo he dicho, bueno, voy a preocuparme más por mis hermanos, voy a orar más por mis hermanos, voy a llamarlos más, pero usted lo hace. Aquí suena muy bien y se escucha excelente, pero en la práctica, yo siempre tengo que decirlo, hermano, a mí hay hermanos que me llaman, pero hay hermanos que a mí me llaman más y me preguntan, pastor, ¿cómo está? ¿Qué tiene? Y yo agradezco por esos hermanos, porque son una gran bendición, hermano. Y uno se siente bendecido, ¿o no, hermanos? Si a usted lo llaman, ¿cómo está? Y lo bendicen, ¿usted se siente triste o agradecido? Agradecido, hermano, porque es su hermano. Y miren lo tercero, hermanos.
¿Es Cristo nuestro fundamento para amar a nuestros hermanos? Es decir, hermanos, ¿usted ama a su hermano centrado en Cristo? ¿O usted ama a su hermano centrado en su pensamiento? Porque si es en su pensamiento, usted le va a buscar todos los defectos posibles, si no es en Cristo. No, ese hermano es así, ese hermano no, terrible, no me cae bien. Pero si es en Cristo, decía mi hermano, mostrándonos ese ejemplo de ese coche dañado, viejo, feo, que no lo compra nadie. Así éramos nosotros, hermanos. Nadie daba un peso por nosotros, ¿se acuerdan? Estábamos descachalandrados, hermanos. Horribles, llenos de pecado, hermano. Ni nuestra misma familia, pues sí nos quería, pero éramos como la oveja negra. Pero cuando llegó el Señor Jesucristo, ¿qué hizo, hermano? Nos tomó, nos limpió, nos llevó a los buenos pastos, nos dio a beber de su manantial. Y hoy en día podemos decir, gracias, Señor. De esa misma forma yo debo ver a mi hermano como una persona que todavía sigue luchando con su pecado, pero que fue redimido por el Señor. Ahora, hermano, si yo no amo a mi hermano que veo, ¿cómo digo que amo a Dios? Que jamás lo estoy viendo y no sé cómo será. Ese es el planteamiento que hace Juan. ¿Sabe qué dice Juan? Si usted no lo hace de esa forma, está en tinieblas. Pero si yo digo, hermano Steven, hermano Arsenio, hermana Luz, qué bendición, qué gloria a Dios por usted. Yo amo a mis hermanos. Oh, hermanos, ¿cuánto nos falta ser verdaderos ministros? ¿Sí o no, hermanos? Y miren lo último, hermanos, para que oremos en esta mañana. Animémonos unos a otros. Pero ¿cómo debemos animarnos, hermanos? Ahí está la pregunta, ¿cómo? ¿Llamándonos solamente? No. ¿Dándonos palmaditas en la espalda? No. ¿Qué dice la Biblia? Seamos escriturales. Unos a otros en amor, con gozo, con paciencia. Uy, porque hay hermanos que son bien difíciles, ¿cierto? Y ahí necesitamos la paciencia, con mansedumbre, con bondad, con respeto, con tolerancia. Hermano, usted no le puede pedir a alguien que esté de acuerdo con todo lo que usted dice, porque nunca va a ser así. No, si no está de acuerdo, hermano, no hay problema, te sigo amando, no hay problema, está muy bien, hermano. Bueno, Dios nos ayude. Hermanos, póngase de pie en esta mañana. Y esto tan solo, hermanos, es el abrebocas, hermanos, porque en la segunda parte avanzaremos mucho más todavía. Hermano, por favor, cierre sus ojos e incline su rostro. Y pidamos al Señor que Él nos ayude, hermanos. Maravilloso y buen Señor. En esta mañana, Padre, hemos compartido tu palabra muy respetuosamente y con todo el criterio y el respeto hacia ella misma. Hemos utilizado, Señor, esta maravillosa herramienta llamada la Biblia vivencial. Nos hemos metido en lo más profundo de estos versículos y hemos visto a Timoteo como un verdadero ministro fiel del Evangelio. Oh Señor, gracias damos por él, porque nos encontraremos no solamente con él, sino con Pablo y aún con Epafrodito y con otros hermanos, los cuales nunca hemos predicado, pero que un día predicaremos, porque fueron hombres que realmente amaron al Señor. Padre, por favor, ayúdanos. Señor amado, por favor, guíanos. Guíanos, Señor, a que vivamos de acuerdo y conforme a tu palabra. Señor amado, ayúdanos, danos la gracia, danos la sabiduría. En esta mañana, Señor, quiero orar por mis hermanos, pero especialmente por el hermano Steven. Gracias, porque ha sido para mí, Señor, un Timoteo, un hombre fiel, un hombre juicioso, un hombre respetuoso conmigo y con la iglesia. Ayuda a mi hermano. Y te pido que traigas más hermanos que tengan este mismo espíritu, por favor. Y te pido que formes a los varones que están aquí,
Por favor, forma a José, forma a Fabio, forma, Señor, a mi hermano Arsenio. Muchos vendrán, muchos se irán. Eso no es el problema. Recompensa a los fieles, Señor, por favor. Oramos también, Padre, para que esta semana que comienza el día de hoy sea una semana maravillosa. Oramos por mi hermano José, que ahora sale a su trabajo. Por favor, ayúdale. Guárdale de un accidente, Padre. Guarda a nuestros hermanos. Permítanos, Señor, orar también por Valentina Sierra, que está haciendo su examen del ITFES. Por favor, ayúdale. Quita el temor, Señor. Y también, Señor, oramos para que lo que resta del día y de toda la semana sigamos meditando en esta palabra, Señor. Que no nos desviemos a hacer otras cosas. Que no nos vayamos ni para el cine, Señor. Que no nos vayamos al parque, sino que meditemos, Señor. Ayúdanos también en la reunión de parejas que tendremos muy pronto, Padre, para que muchos vengan. Por favor, te lo pedimos. Señor, guárdanos y guíanos. En el nombre del Señor. Amén. Hermanos, vamos a cantar este último himno, hermanos. Y damos entonces, hermanos, el fin a esta enseñanza. Saludamos a los hermanos que nos acompañaron. Que el Señor les bendiga.